entrevistaremos al licenciado tecnólogo médico Alan Francisco Salinas, quien es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente trabajando en el área en el campo de salud. También es docente universitario en las especialidades de medicina, enfermería, farmacia, entre otros, dentro de las cuales brinda la enseñanza de lo que es respecto a las áreas de microbiología, biología molecular, bioquímica, entre otros. Buenas tardes, licenciado. Un gusto poder hablar con usted. Buenas tardes, estimados alumnos, futuros conocedores del saber. Buenas tardes. A continuación, el tema a tratar es sobre salud y bienestar relacionado con respecto a lo que es la enfermedad del dengue. La entrevista está a cargo de los estudiantes en este caso, John Waldir Turpo, Marcos y Suiza, Adriano Chávez, María Valles. Somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener del primer ciclo. También de la carrera de Tecnología Médica de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Bien, sin más preámbulos, procederemos a realizarle la entrevista. La primera pregunta sería, licenciado, ¿qué es el dengue y cómo se transmite? Bien, entendemos al dengue como una enfermedad de carácter infectocontagiosa o infecciosa, en la que necesariamente existe la presencia de un agente biológico. En este caso es una enfermedad de tipo viral, transmitida por un virus de material genético ARN. Este virus del dengue es portado por un mosquito que funciona como un vector biológico. En nuestro caso, en nuestro medio, en el país y en prácticamente toda Latinoamérica hablamos del Aedes aegypti, un mosquito que originariamente vino del África, llegó a América y llegó para quedarse, ¿no? Hoy en día se considera al dengue una problemática de salud mundial. Tal es el punto que las cifras son bastante alarmantes. Nos reportan más de 2 o 3 millones anualmente de personas infectadas por el virus del dengue. Bien, y la siguiente pregunta sería, ¿cómo saber si, por ejemplo, yo me contagio de dengue? Ok, existen algunos lugares endémicos en nuestro país para dengue. ¿Qué significa una endemia? Significa que lo encontramos constantemente en estos medios. La selva, con el clima tropical, lluvioso, cálido, es propicia para el desarrollo de estos. En el norte del país, la costa también cumple con estas condiciones. Y hace unos años, hablamos del año 2005, llegó a Lima, ¿no? En los distritos poblados de Comas, de Villa María del Triunfo, en el Rímac. ¿Cómo saber si me he contagiado de dengue? Inicialmente, pues tendría la sospecha si es que me encuentro en alguna de estas regiones consideradas como endémicas. Por ejemplo, el Perú es un país endémico, pero no toda la región del país, sino las zonas que tienen estos climas tropicales, como les decía. Si hablamos de América Latina de manera general, podríamos decir que casi todos los países, a excepción de Chile y de Canadá, presentan casos de dengue. Entonces, si yo estoy en Chile, por ejemplo, o estoy en Canadá, sospecharía de cualquier otra enfermedad, probablemente una fiebre amarilla, una tifoidea, sarampión, entre otras, pero definitivamente no sospecharía de dengue porque no hay estas enfermedades. Si yo estoy en el Perú y curso con algún cuadro clínico, dolor muscular, cefaleas y otros, ya empiezo a sospechar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que efectivamente es dengue? Pues ahí tenemos que recurrir a pruebas necesariamente de laboratorio. Y para eso existen pruebas rápidas, ¿no? Para detección de anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Sin embargo, no son tan eficientes como otras pruebas moleculares, como el PCR real time, por ejemplo, o hacer una prueba de ELISA o hacer un cultivo viral. De esta manera, con el diagnóstico certero y con la clínica o sospecha del médico se puede llegar a algo concreto, ¿no? De que efectivamente es o no es dengue. Ok, muchas gracias, licenciado. Ahora mi compañero va a proceder a realizar una siguiente pregunta. Magíster, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Para seguir con Buenas esta tardes. lista de preguntas,
que es de suma importancia saber también cuánto tiempo tiene de durabilidad esta enfermedad una vez que lo habíamos contraído. Ok. Entendamos que, según la epidemiología, la manifestación de una enfermedad involucra tres agentes. El primero de ellos, en este caso, vendría a ser el agente biológico, el virus del dengue. ¿Ok? Y con ello hay que tener en cuenta la contagiosidad, la patogenicidad, la virulencia, incluso la carga viral que ingresó. En el segundo aspecto que debemos tener en consideración es el ambiente, ¿no? Las condiciones ambientales. Y el tercer lugar tiene que ver con la inmunidad de cada persona. Al ser esto una enfermedad viral, entenderemos que no existe tratamiento alguno y la única manera de recuperarnos de la enfermedad va a depender de nuestro sistema inmunitario y de nuestras condiciones fisiológicas y genéticas previas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Dependería. Hay pacientes que cursan con la enfermedad del dengue, digamos, sin factores de riesgo, sin complicaciones, por así decirlo. Un paciente sin complicaciones pasaría por un estado febril, probablemente de 2 a 1 semana, de 2 días a 1 semana, pasaría por un estado crítico que duraría aproximadamente entre 24 y 48 horas y posteriormente a eso vendría la etapa de recuperación. Estaríamos hablando quizás en su forma más sencilla, una enfermedad que duraría más o menos entre 1 semana y 10 días de un paciente sin signos de complicaciones. Por otro lado, podríamos estar frente a un paciente con signos de riesgo, ¿no? Con una complicación intermedia, por así decirlo. En este caso, pues la enfermedad podría durar 2 semanas o hasta 3 semanas. Finalmente, podríamos encontrarnos frente a pacientes graves. Estos pacientes graves ya desarrollan complicaciones a nivel de órganos internos, incluso hay alteraciones del sistema hemodinámico y la complicación de ella podría incluso llevar hasta la muerte. En esos casos no hablaríamos definitivamente de ningún tipo de recuperación, ¿no? Ahora, el Estado peruano pierde mucho. Les doy algunos datos que quizás, no sé si dentro de las preguntas que tienen, y si no me estaré adelantando, habla acerca de la epidemiología. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que en febrero de este año, a finales del mes de febrero, el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria nacional respecto a dengue? Solamente en lo que va del año 2023, solamente en lo que va, hemos reportado más de 36.000 casos de dengue. Imagínense, y recién estamos empezando abril, 36.000 casos de dengue reportados. ¿Saben cuántos casos de dengue había el año pasado? Todo el 2022, alrededor de 20.000 casos. Y en estos 4 meses, menos de 4 meses, ya vamos 36.000. Si vamos hasta el año 2021, teníamos alrededor de 14.000 casos y en el 2020, 13.000. Y si bajamos un poquito más para el 2019, estábamos alrededor de 2.400 casos. Definitivamente, esta es una problemática muy grande dentro del sistema de salud. Las personas que enferman, al final van a representar un gasto al sistema de salud. Tener a un paciente hospitalizado o internado genera una complicación bastante grave. Claro, ahora entendemos de que lamentablemente en 4 meses hemos logrado lo que en un año realmente con esta enfermedad. Mi pregunta sería entonces ahora, ¿cuáles son las repercusiones físicas del dengue en la población del Perú? Ok, como manifestaciones clínicas, podríamos mencionar en un principio una cefalea intensa con fiebre. Una cefalea que incluso daría dolor a nivel ocular o retroocular. Dolor en las articulaciones, dolor muscular, ¿no? Esta fiebre puede sobrepasar llegando hasta los 39 grados o un poco más, y toda la sintomatología que trae un proceso de fiebre. Esto en su caso más leve. Las complicaciones involucrarían daño a nivel de órganos internos, hepatomegalia, por ejemplo, esplenomegalia, crecimiento en el hígado, en el vaso, daño celular, alteración de la hemodinamia, incremento del hematocrito por pérdida de volúmenes sanguíneos. Existiría fragilidad capilar. Eso haría que exista una hemoconcentración de sangre. Estas manifestaciones clínicas ya son contraproducentes. Prácticamente quienes llegan a manifestar ese tipo de sintomatología clínica los consideramos como pacientes no solamente de casos graves, sino también podrían formar parte de las estadísticas de las defunciones por dengue.
Algo que no les dije hace un momento es que de los 36.000 casos reportados hasta la fecha, o un poco más, ya hemos tenido 38 muertos por dengue, en lo que va del año. ¿Cómo podemos nosotros prevenir el aumento del dengue? Ok. El Ministerio de Salud ha tratado, y no solamente el Ministerio de Salud del país, sino esta no es una enfermedad solo de Latinoamérica. Para África se considera pues una endemia también. Las políticas de salud han intentado disminuir los niveles de dengue. Una de ellas es concientizando a la población. ¿Dónde entendemos que se reproduce? Sí, escucho el retorno de mi voz por ahí, que hay un audio prendido. Si me ayudan, por favor. Marcos, por favor, tu micro. Ok, listo. Bien. El Ministerio de Salud ha intentado muchas políticas y como nos damos cuenta, no ha ocurrido nada, no se ha podido. Concientizar a la población es parte de las medidas que se debe tener en consideración para poder disminuir los niveles o los casos de dengue. ¿Cómo así? El mosquito Aedes aegypti se reproduce y necesita para su reproducción agua. El hecho de almacenar agua en recipientes, en floreros, tener expuesto al ambiente, va a ser medios de cultivo para la reproducción de estos mosquitos. Y donde estén estos mosquitos, pues definitivamente va a haber mayor cantidad de dengue. Así que concientizar a la población a que no tenga floreros, que no esté cambiando el agua constantemente. Si no tiene acceso a un sistema de agua y alcantarillado potable, ¿no? Que llega a las casas, en todo caso, almacenar el agua bien tapada, hacer hervir el agua, consumirla de esa manera, clorificar el agua. Entonces, concientizando a la población, de cierto modo ayudamos. Lo otro que se puede hacer es tratar de erradicar a estos mosquitos. ¿Con qué? Con la fumigación, ¿no? Por eso que el Ministerio de Salud, seguramente han visto muchos de ustedes que empiezan estos procesos de fumigación en verano y van a todas las comunidades, a todas las poblaciones y empieza este proceso de fumigación con el objetivo de disminuir o mermar la cantidad de estos mosquitos de Aedes aegypti, ¿no? Y finalmente, la pregunta sería, ¿existe vacuna hoy en día? Hay vacunas experimentales. Sin embargo, ni la OPS ni la OMS todavía aceptan esto en su totalidad, pues no existen estudios que puedan indicarnos que realmente son muy efectivos y que no hay daños colaterales por ello. Entendemos también que al ser una enfermedad viral, no existe tratamiento efectivo, ni existe tratamiento exclusivo para esta enfermedad. Sí. Con eso, yo tengo otra pregunta más que hacer. Bueno, en caso de que todos queremos saber si el uso de repelente nos protege. Ok, la respuesta es sí. Sí, de todas maneras, no es que te proteja al 100%, pero sí te ayuda. Es como cuando ustedes van a un paseo de campo, ¿no? Y se echan repelentes. Eso no significa que no te va a picar ningún mosquito, pero sí tienes menos posibilidades de que te pique algún mosquito. Lo mismo pasa con el dengue. ¿Ayuda? Sí, pero no te protege al 100%. Muchas gracias. Bueno, mi compañera Nayeli le va a hacer unas preguntas. Es importante saber, ¿no? De que al final podemos creer, ¿no? De que se puede curar o combatir con los repelentes, pero como dice el magíster, es importante conocer el dato de que es una medida de protección, pero no la cura, ¿no? Entonces, en ese caso, Adriano, por favor, continúa con la pregunta. Buenas tardes, magíster. Mis preguntas es que la que más me intriga un poco es sobre cuál es el tratamiento para personas que contraen dengue. Muy bien, gracias. Hace un momento dijimos que es un virus el que causa, un virus que pertenece a la familia de los arbovirus. Ninguna enfermedad causada por virus, cualquiera de que ustedes
se les ocurra. VIH, hepatitis, papilomavirus humano, se me ocurre el herpes virus tipo 1, tipo 2, o el virus causante de la dengue, tiene cura. No existen antibióticos para los virus. Entendemos pues que los virus son partículas supramacromoleculares formados por proteínas y ácidos nucleicos, no constituidos por células, por lo tanto, si no son células, no son seres vivos. Entendemos el principio que un ser vivo tiene que estar formado por células, y ellos no lo son. Al no ser seres vivos, no existe antibiótico. Los antibióticos los utilizamos para bacterias. Entonces no hay tratamiento efectivo. El tratamiento es básicamente de soporte o de sostén. Evitar, por ejemplo, que exista la permeabilidad sanguínea, ¿no? Aplicando suero al paciente que está perdiendo estos líquidos por exceso y que está hemoconcentrando. A buscar paliativos que busquen disminuir el aumento de la temperatura. Y hablaríamos de antipiréticos o analgésicos que busquen disminuir el dolor muscular y articular. El descanso y la buena alimentación también son importantes. Y como medida de prevención, reforzar nuestro sistema inmunológico a través del deporte y la buena alimentación resulta fundamental. Ok, claro, ya entiendo muy bien eso, porque hasta yo también me cuido también muy bien. Y la última pregunta que tengo, que además a mí no solo me intriga también, sino también a mis compañeros también, que están aquí presentes, es si me puedo morir de dengue. La respuesta es sí, te puedes morir de dengue, sí, te puedes morir de dengue, definitivamente sí. Todos podríamos estar expuestos a dengue, ¿no? Por ahí. Ahora, si te quedas aquí en Lima, tienes menos probabilidades porque hay menos dengue que en la selva, de todas maneras, pero sí lo hay. Pero ¿qué tanto es la tasa de letalidad, ¿no? La tasa de letalidad o la tasa de mortalidad de dengue. El 89% de las personas que se infectan de dengue cursan con un dengue sin complicaciones. ¿Ya? Es un dengue con una cefalea, un dolor de cabeza y ya. Estamos hablando del 89.7% si queremos datos específicos. Aproximadamente el 10% cursa con dengue, un dengue con algunos signos de alarma que llaman la atención, ¿no? Quizás una fiebre más alta, que de todas maneras hay que tomar algunas medidas ahí, ¿no? Disminuir la fiebre, hidratar al paciente con una vía, etc. El 0,3% cursa de manera grave. Hay daño en órganos internos. Y apenas el 0,1% fallece por dengue. Sí existen muertes por dengue. Hace un momento lo dijimos, 2023, estamos casi duplicando las cifras de todo el año 2020. 36.000 casos versus 20.000 del año 2020. Casi lo duplicamos en lo que va del año. Y ya han habido 38 muertes por dengue. Así que tú también podría ocurrirte lo mismo, así que hay que tomar todas las medidas de protección, ¿no? Bueno, entonces para finalizar esta entrevista, de parte de todos mis compañeros, queremos agradecerle que nos haya dejado tomar un poco de su tiempo para esta entrevista que era muy importante y además también para resolver nuestras dudas que teníamos sobre este virus o enfermedad. Muchas gracias. No sé si quisiera agregar un comentario, algo antes de finalizar la entrevista. ¿Alguna recomendación que nos dé a nosotros? Por supuesto, claro que sí. Bien, primero agradecer la invitación con ustedes, espero colaborar un poquito al aprendizaje de ustedes, entiendo que son futuros colegas, estudiantes de tecnología médica. Uno siempre puede aprender un poco más y es necesario estos momentos para compartir algo de información, ¿no? Saludos también, seguramente van a compartir esta información con sus compañeros de clase, así que saludos también para ellos desde esta distancia. Entender que las enfermedades en nuestro medio pueden ser muy amplias. La mayor cantidad de enfermedades son de naturaleza infectocontagiosa. Significa que necesariamente involucra la presencia de un agente microbiano, bacteria, virus, hongos, protozoarios, parásitos, en sus formas celulares, por así decirlo, y microorganismos acelulares como virus, viroides, priones, entre otros. Estos pueden ser combatidos, pueden ser prevenidos, sí. Nuestro sistema inmunológico juega un papel y un rol muy importante en ello.
Bien, jóvenes, fue todo un placer poder contribuir con ustedes y espero que les vaya muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias, Excelente, licenciado. Máximo. Oportunidad. Gracias. Esperemos que más adelante podemos seguir contando con su presencia. Encantados de haberlo visto en esta oportunidad y poder compartir junto con los compañeros acerca del dengue, sus síntomas, sus consecuencias, entre otras. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.